Una Blancanieves cancelada, una Blancanieves que ha enojado a todo mundo, una Blancanieves a riesgo de ser prohibida. Les voy a dar yo una Blancanieves prohibida para que vean lo que es bueno. No es la que está en cines ahora. Se llama Coal Black and the Seven Dwarfs. Coal Black, o sea, carbón negro. Esta, en lugar de ser Blancanieves, es carbón negro. Y cuando dije seven y no seven, es porque la grafía del título parodia de alguna manera la pronunciación que se supone tendría la comunidad negra de la palabra seven. Digamos, estaría haciendo mofa de una imposibilidad para pronunciar la B chica en inglés y una tendencia a sustituirla por una B grande. ¿Y eso de dónde me lo saqué? Pues me lo saqué de las fantasías animadas de ayer y hoy. Es decir, Coal Black and the Seven Dwarfs es una Looney Tune. Es una producción de la Warner Brothers, no para la televisión, porque es una mentira que nos decían en la infancia. Las producciones de la Warner Brothers no eran para la televisión, sino eran para el cine. Y en 1941 se estrenó con gran éxito, por cierto, en salas de todo el planeta. ¿De qué va Coal Black and the Seven Dwarfs? Bueno, pues es la primera toma, dura 7 minutos el dibujo animado. Vemos a este estereotipo afroamericano que es la mami, es decir, la nana o mucama de mediana edad, con sobrepeso, que imaginamos en una plantación de algodón, un poco como la que hace Hattie McDaniel en Lo que el viento se llevó, y la vemos sentada frente a la chimenea con lo que, digamos, en los estereotipos raciales estadounidenses era conocido como una picanini, es decir, una niña negra ingenua con coletitas, con moñitos. Incluso le vemos su coletita con su moñito, que es parte del estereotipo. Mami tiene a la picanini sentada en su regazo y le pregunta qué historia quiere escuchar. Y le responde la niña, no quiere escuchar la historia de Coal Black, porque el personaje no se llama Coal Black en la narrativa, sino la historia de So White. ¿Por qué el cartón se llama Coal Black y el personaje se llama So White? Bueno, porque la Warner temía que Disney les metiera una demanda por derecho autoral por ponerle So White, que era demasiado parecido a Snow White. Entonces, para el título le pusieron Coal Black, pero en realidad el personaje se llama So White. ¿Y cómo es So White? No es que sea tan blanca, es que es una negra de piel clara, con una figura, digámoslo con toda incorrección política, escultural. So White anda vestida con unos shorts muy cortitos, zapatos de tacón rojos, un topsito blanco muy pegadito, tiene sus trencitas con unos moñitos, tiene labios de tentación y está, para decirlo con toda corrección política, que se cae de buena. Y está pues haciendo el lavado, las labores de lavado de la ropa en un palacio en donde vive con su madrastra. Su madrastra es una gorda, muy gorda, con rasgos negros muy caricaturizados, que se la pasa comiendo chocolates todo el tiempo y que está rodeada no solo de objetos de lujo, sino de bonos de guerra. Lo que es la madrastra malvada de So White, es decir, de Blancanieves en esta versión, es pues alguien que ha hecho negocio con la economía de guerra. Es alguien que se ha aprovechado de las condiciones económicas de la Segunda Guerra Mundial. El corto fue filmado durante la Segunda Guerra Mundial para hacer una verdadera fortuna. Y tiene su espejito, por supuesto, y al espejito no solo le pregunta quién es la más bonita, sino le pide que le mande al príncipe encantador. El príncipe encantador, pues es un suit-suiter, es un pachuco, es decir, tiene su trajezote con hombreras muy largo, tiene sus zapatotes bicolor, tiene su sombrero de ala ancha, se parece, digamos, a Cap Calloway, el príncipe encantador, y otra vez no es Prince Charming, sino es Prince Charming, con W en lugar de R para imitar presuntamente la pronunciación negra y sin la G, porque se supondría que
los negros no podrían pronunciar la G final de los gerundios en inglés. Llega y pues sí es como Cab Calloway, tiene un ritmazo, el príncipe encantador, y de hecho se pone a bailar una suerte de jitterbug con So White, que se ve pues más digna de tentación que nunca. Pero esto levanta la ira de la madrastra malvada y entonces manda a llamar a los sicarios. Los sicarios se llaman Murder Inc., llegan en su camioneta blindada y tienen un tarifario que van anunciando. Ellos cobran $1 por matar a una persona, pero si la persona es enana, cobran la mitad, y si la persona es japonesa, lo hacen gratis. Bueno, lo de enano la mitad, pues es un chiste políticamente incorrecto que se cuenta solo. Lo de los japoneses tiene que ver justamente con la Segunda Guerra Mundial. En 1941, después de Pearl Harbor, entra Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Después del bombardeo de Pearl Harbor, había un gran sentimiento antijaponés en Estados Unidos en aquella época y Coal Black and the Seven Dwarfs refleja ese sentimiento antijaponés. Bueno, pues justamente haciendo que los sicarios estén dispuestos a matar gratis a cualquier japonés que se les atraviese. Total, se llevan a So White y So White va en suerte de camioneta blindada, la van a llevar al bosque, se supone que la van a matar, pero se ve mucho movimiento en la camioneta conforme va recorriendo el bosque y en algún momento pues se detiene la camioneta y se baja Blancanieves tan campante y lo que vemos es que los sicarios están todos besuqueados, es decir, se hace pues digamos un guiño en donde probablemente pues esta So White o Blancanieves en versión negra hubiera comprado su libertad con favores sexuales. Llega ahí y se encuentra, por supuesto, a los 7 enanos, pero los 7 enanos son reclutas del ejército estadounidense, son negros también y hacen pues números de tap, números muy cercanos a lo que se podía hacer en aquella época, digamos, en el Cotton Club, y también todos quieren con ella y ella, muy cumplida, les da besos a todos. Sí hace el quehacer, como en la versión de Walt Disney original. De hecho, se la pasa friendo tocino y huevos para toda la tropa todo el tiempo, hasta que llega la madrastra malvada y le da una manzana verde a morder. Y cuando muerde la manzana, So White cae desmayada y entonces, por supuesto, llega al rescate Prince Charming, esta suerte de Cab Calloway que es el príncipe encantador en esta versión, y le da un besote y no la despierta. Y le da otro besote y no la despierta. Y le da un tercer besote y sigue sin despertarla. Y el crescendo de los solos de trompeta, porque hay una orquestaza de jazz que está musicalizando todo esto, pues va aumentando al mismo ritmo que van aumentando los besos y no la logra despertar. Hasta que el enano, que equivale a Tontín en esta versión, llega y le planta un besote con vaya uno a saber qué artes, y eso sí hace que a So White se le suba, digamos, la bilirrubina, se le pongan las trencitas como banderas de Estados Unidos, literalmente, se le pongan los ojos de plato, literalmente, y finalmente logra despertar y tenga su final feliz, no con Prince Charming, sino con Tontín. That's all, folks, es lo que dice Porky al término de Coal Black and the Seven Dwarfs. Una caricatura que vi pirata, a pesar de que estoy en contra de la piratería, porque está fuera de circulación. Si ustedes buscan en Max, que es el destino habitual para buscar material de la Warner Brothers, o si buscan en YouTube, no van a encontrar Coal Black and the Seven Dwarfs porque fue retirada deliberadamente por Warner Brothers. Y no crean que de manera reciente. En 1968, Warner Brothers sacó de circulación 11 cortos por ser potencialmente ofensivos a distintas comunidades. Y justamente se pensó en 1968 que Coal Black and the Seven Dwarfs podía ser ofensiva para la comunidad negra en Estados Unidos. ¿En dónde lo vi entonces?
Está disponible, dado que no hay una prohibición legal de su exhibición, solo hay una restricción del estudio que lo produjo originalmente, en un Facebook. Si ustedes piden Coal Black and the Seven Dwarfs en YouTube, les va a aparecer en un Facebook privado de alguien que la subió. Y también está en archive.org, que es este gran repositorio extraordinario de material con valor histórico. En cualquiera de esos dos sitios se puede ver. ¿Qué me pareció? Me pareció políticamente incorrecta. Me pareció, en efecto, que juega con estereotipos, pero curiosamente me pareció un gran homenaje a la cultura negra de ese periodo, de principios de los años 40, y diría un homenaje casi enamorado, aunque desde luego desde la ajenidad y desde la incomprensión. Y la historia de Coal Black and the Seven Dwarfs explica en gran medida por qué es así. Lo primero es, hay que decir quién fue el animador responsable de este corto. No fue Chuck Jones ni fue Fritz Freleng, que son los más famosos de los animadores de la Warner Brothers, sino fue Robert Clampett. Robert Clampett es el más raro, el menos conocido, el menos frecuentado de los animadores de las Looney Tunes y las Merry Melodies, y eso es en gran medida porque era el más raro. Era el autor de muchos personajes frenéticos. Es el autor, por ejemplo, del Demonio de Tasmania. Es el autor, por ejemplo, de Marvin the Martian. Es el autor de Speedy González. Todos los personajes enloquecidos, enfebrecidos de las caricaturas de la Warner son personajes creados por Robert Clampett. Y se supone que sus colegas diseñaron a Piolín como una parodia de Robert Clampett porque tenía esta carita angelical muy redonda, con ojos muy grandes, con anteojos muy grandes, como de no rompe un plato, pero pues era visiblemente alguien que tenía la cabeza completamente revolucionada y desatada, muy como Piolín, y eso hizo que Piolín estuviera inspirado en Robert Clampett. Robert Clampett fue el creador de Coal Black and the Seven Dwarfs, y la historia es una historia pues, completamente paradójica. Había en aquella época en Los Ángeles, a finales de los años 30, a principios de los años 40, un nightclub que estaba muy de moda que se llamaba Club Alabama. El Club Alabama era un nightclub que buscaba, pues digamos, hacer accesible al resto de la población, a los blancos y a personas que pertenecían a otros grupos étnicos, la cultura negra, muy como lo hacía el Cotton Club en el Harlem neoyorquino. Era un lugar para ir a disfrutar de jazz, de blues y de grandes entretenedores negros. Y Robert Clampett, a quien le gustaba mucho el jazz y le gustaba mucho la cultura negra, era un cliente frecuente del Club Alabama. Y estuvo una temporada tocando en el Club Alabama Duke Ellington, una de las grandes leyendas del jazz, y Ellington se acercó con Clampett y le dijo: oye, yo admiro mucho tu trabajo, admiro mucho el trabajo de ustedes en la Warner Brothers, hacen animación que me gusta muchísimo, pero yo quiero entender, ¿por qué no están haciendo historias negras? ¿Y por qué no están haciendo historias que rindan homenaje a la cultura negra y a la música negra? Y cosa curiosa, eso sí estaba pasando en el cine en aquella época. En ese mismo año, en 1941, llegaba a Hollywood, importado de Broadway, Vincente Minnelli, que después sería el papá de Liza Minnelli, sería su hija junto con Judy Garland. Y Minnelli había llegado porque había dirigido en Broadway un musical exitosísimo con un elenco totalmente compuesto por estrellas negras, entre ellas Ethel Waters, que se llamaba Cabin in the Sky. De hecho, había importado también de Broadway, antes del Cotton Club, a Lena Horne, alguien que estaría destinada a ser una cantante muy famosa y una estrella de cine negra con una historia trágica pero relevante. Lena Horne era muy famosa, hizo muchas películas con créditos estelares, pero siempre la reducían a hacer solo un par de números musicales porque en los estados sureños no se aceptaba a las estrellas negras y generalmente se cortaba la participación de Lena Horne. Pero
para el público negro y para las personas que gustaban de la cultura negra, Metro-Goldwyn-Mayer estrena en 1941 Cabin in the Sky, dirigida por Minnelli, con Ethel Waters, Eddie Rochester Anderson y Lena Horne, grandes estrellas de la cultura y de la música negra en Broadway y en el Cotton Club. Más o menos por esa época también se estrena, si no me equivoco, al año siguiente, en 1942, Stormy Weather, una película también musical con un elenco negro que ponía en valor nada más y nada menos que a Louis Armstrong, también con Lena Horne. Entonces Robert Clampett, que oía que sucedían esas cosas en estudios rivales y que tenía la presión de Duke Ellington, le dijo: tienes toda la razón. Debemos hacer un corto animado de la Warner, un poco con el modelo de Cabin in the Sky o de Stormy Weather, que sea un musical negro satírico, porque el humor de la Warner es absolutamente satírico. Y le dijo: ¿por qué no parodiamos, que estaba muy de moda entonces, Blancanieves? Blancanieves y los 7 enanos, Snow White and the Seven Dwarfs, así se llama originalmente la película, había sido el primer largometraje animado en la historia en 1937, se había estrenado en diciembre de 1937 y era de un estudio rival, de Walt Disney, un estudio rival que además rivalizaba con Warner Brothers en animación. Entonces le pareció muy divertido a Robert Clampett la posibilidad de hacer una parodia del largometraje de animación del estudio rival que les había picado la cresta porque Warner todavía no sacaba un largometraje de animación. Pero entonces le dijo a Duke Ellington: quiero, sin embargo, que el elenco sea un elenco negro y quiero basar los personajes en ese elenco de tus compañeros de reparto del Club Alabama. De hecho, la actriz que encarna la actriz, digamos, que presta su voz y presta sus rasgos a So White, es decir, esta versión negra de Blancanieves, es una actriz que se llama Virginia Dandridge y que era hermana de una gran estrella de los nightclubs y después del cine en el mundo del entretenimiento negro en el Hollywood de aquella época, de Dorothy Dandridge. Virginia Dandridge, la hermana de Dorothy Dandridge, le presta su voz y le presta sus rasgos a So White, y distintos músicos integrantes y cantantes integrantes del elenco del Club Alabama hacen todas las voces de los personajes. Ninguna voz es una voz de blanco. Clampett seguiría hasta su muerte defendiendo ese cartón, y muchos de los participantes negros y blancos, había muchos animadores blancos, eso sí, recordarían el proceso de creación de Coal Black and the Seven Dwarfs como uno particularmente gozoso y uno en donde negros y blancos habían tenido pues la posibilidad de colaborar en un plano de igualdad. Eso hace que Coal Black and the Seven Dwarfs no sea un cartón racista. No, me temo que sí hay algo de racismo en él, que sí hay estereotipos raciales que están presentes ahí. Eso lo hace un cartón digno de censura. Me parece bien que Warner Brothers haya sacado de circulación ese cartón y que sea tan difícil verlo hoy. No, me parece que Coal Black and the Seven Dwarfs no tenía originalmente una intencionalidad maligna. No me parece que sea propaganda como lo puede ser El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, pero además, más allá, me parece que así como debemos tener acceso al triunfo de la voluntad en tanto documento histórico, que además tiene un valor artístico, por deplorable que sea su moral, me parece que debemos tener acceso a Coal Black and the Seven Dwarfs y a toda la librería de animación de la Warner Brothers, incluido Speedy González, aunque represente estereotipos que hoy puedan haber sido leídos como racistas. No había una intención racista en ese momento, en primer lugar. Y segundo, el valor artístico de este corto en particular es grandísimo. Su manera de comprender, asimilar, homenajear y divertirse con la cultura negra de los años 40 es absolutamente gozosa y representó además una avenida no solo de empleo, sino de representación para muchos artistas negros en los años 40. Es sobre todo un objeto
de su tiempo. Y por supuesto, se aparta del canon de Blancanieves, cualquiera que sea ese canon. O bueno, hay una versión original de Blancanieves, hay una versión primigenia de Blancanieves. Bueno, pues entonces tendremos que ir, me imagino, a principios del siglo XIX, en donde se localiza la versión original y no primigenia, pero ya llegaremos a eso, de Blancanieves, que es la de los hermanos Grimm. La primera versión publicada del cuento de Blancanieves es la de los hermanos Grimm, que la habían recogido de la tradición oral y que habían contado la historia de esta princesa cuya belleza era tal que había agitado la ira de su madre malvada. No me equivoqué. Esto no fue un lapsus. En la primera versión publicada de Blancanieves, la reina malvada que manda al leñador al bosque con Blancanieves para que la mate y le saque las entrañas es su mamá. Así escribieron por primera vez Blancanieves los hermanos Grimm. Cuando tuvo éxito el libro, recibieron varias sugerencias de, caray, para los niños está un poco perturbador esto de la mamá que quiere matar a la hija. ¿No la podrán hacer mejor madrastra? Y entonces, para la segunda edición de Los cuentos de la infancia y el hogar de los hermanos Grimm, ya se había hecho el cambio a madrastra. Si ustedes buscan la edición suelta de Blancanieves en inglés en Amazon, en Kindle, yo ahí la acabo de bajar, encontrarán una bonita edición que se llama Snow White, que tiene las dos versiones para que la comparen. La versión en donde tiene Blancanieves una madrastra malvada, que es la segunda versión, porque en la primera versión Blancanieves tiene una mamá malvada. ¿De verdad nos queremos apegar al canon? ¿De verdad hay un canon cuando se trata de cuentos de hadas? ¿De verdad hay una sola versión definitiva de una historia? ¿O las historias, y particularmente las historias basadas en cuentos de hadas, van mutando con las décadas, con los siglos? ¿Hay algo reprensible en la Blancanieves que acaba de estrenar Walt Disney la semana pasada? ¿Hay algo cancelable en esa película? ¿O hay más bien un contexto cultural que hace que cualquier producto tenga problemas para su recepción en el mercado? ¿Es Blancanieves un síntoma del pánico moral que han construido las redes sociales en uno y otro extremos del espectro político? Esa es la pinche complejidad de hacer una película infantil en el año 2025. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde, caray, hasta Blancanieves le complicamos la vida, pero bueno, habrá que decir también que Blancanieves nos ha complicado mucho la vida en tiempos recientes y no tan recientes, porque la controversia de Blancanieves empieza desde el año 2020. Bueno, es que es un proyecto un poco maldito, esta Blancanieves recientemente estrenada por Disney. ¿Por qué? Porque el proyecto inició antes de la pandemia. El proyecto de hacer un remake de acción viva de Blancanieves comenzó en los estudios Walt Disney en el año 2019. Empezó una fase de preproducción y tuvo que ser detenido en el año 2020. Durante esa fase en que entró en reposo, se había anunciado, digamos, ya quizás se anunció en 2021, si no me equivoco, a partir de su fama en el remake de Steven Spielberg de West Side Story, que Rachel Zegler haría el papel de Blancanieves. Rachel Zegler es una actriz
que viene del mundo del teatro musical. Por eso encarnó a María en West Side Story. Fue muy celebrado en aquella época que Rachel Zegler encarnara este papel de una joven de origen puertorriqueño, ya que Natalie Wood, quien lo había encarnado en la primera versión de Robert Wise y Jerome Robbins, era de origen ruso. Entonces, bueno, en estos tiempos de reivindicaciones identitarias se condenaba mucho que Natalie Wood hubiera hecho la primera María, y se celebraba mucho que alguien de origen colombiano como Rachel Zegler hiciera María. Y entonces justamente en aquellos momentos que además campeaba de manera muy importante las políticas de diversidad, equidad e inclusión, se celebró enormemente que Rachel Zegler asumiera el papel de Blanca Nieves. Pero claro, luego empezaron las quejas de que, pues si Blanca Nieves es blanca, pues la actriz tenía que ser blanca también. Hay que decir que en el cuento original de los hermanos Grimm, en efecto, lo blanco de Blancanieves es su piel. Empieza con la reina, incluso en la versión en que es la madre malvada y no la madrastra malvada, que está cosiendo en un día de nieve junto al rellano negro de su ventana, viendo el paisaje nevado, caen 3 gotas de sangre sobre la nieve y ahí dice ella que quiere una niña que sea blanca como la nieve y roja como la sangre, o sea, la quiere chapeadita, no era nada de los labios en la versión original, con la cabellera negra como el ébano. Entonces, bueno, pues mucha gente se empezó a quejar en aquel momento de que Rachel Zegler fuera Blancanieves al considerar que no era una actriz blanca. Bueno, hay que decir que es también una actriz blanca. Es una actriz que tiene la piel morena clara, de alguna manera Rachel Zegler, y también es cierto que es una actriz que tiene ascendencia colombiana, por un lado, pero también tiene ascendencia polaca. Zegler no es un apellido precisamente latino ni que sea muy popular en Barranquilla, sino es un apellido que acusa un origen europeo. Sin embargo, mayoritariamente desde aquel momento lo que se hizo fue celebrar que esta actriz de origen parcialmente latino encarnara a Blancanieves, hasta que fue Peter Dinklage a un podcast. ¿Quién es Peter Dinklage? Peter Dinklage es un actor muy famoso. Es un actor que en cierta medida es tenido por un símbolo sexual. Es un tipo francamente guapo y es enano. Lo recordarán muy bien por la serie Game of Thrones y sin duda Peter Dinklage tiene un mérito enorme en haber sido, me imagino, el primer enano que se ha convertido en una suerte de símbolo sexual. Ha habido enanos muy famosos en el cine antes, Hervé Villechaize en La Isla de la Fantasía en los años 70, Vernet Troyer en el papel de Mini-Me en las películas de Austin Powers más adelante, pero digamos nunca había habido un actor enano que tuviera el magnetismo sexual que tiene Peter Dinklage y hay un enorme mérito en ello, me parece, no solo suyo, sino también de los directores y los guionistas que han trabajado con él y de los agentes que han trabajado con él. Y hay una narrativa estelar refrescante y digna de saludo que han construido en torno a él. Lo que luego no hay es mucha prudencia, porque Peter Dinklage va a un podcast por aquella época y entonces dice: me da mucho gusto que ahora Blancanieves vaya a tener origen parcialmente latino, pero que Disney no se venga a dar baños de pureza, de diversidad, de equidad e inclusión cuando van a perpetuar el estereotipo de los 7 enanos, que es un estereotipo que infantiliza y desexualiza a mi comunidad. Bueno, Disney había dicho que iba a filmar Blancanieves. Ya sé que la primera versión se llama Blancanieves y los 7 enanos, pero de esta versión Disney todavía no había dicho si era con enanos o sin enanos. De entrada, pues Peter Dinklage estaba echando pleito un poco a lo güey, porque no había visto la película, ni nadie había visto la película, porque la película no se había filmado, pero decidió que era una causa que podía tomar. Y entonces, bueno, pues pasó la tormenta perfecta de esas que pasan solo en redes sociales. Rápidamente empezó el hate a funcionar en redes sociales diciendo que
Claro que ahora lo que quería hacer Disney era estigmatizar a la comunidad de los enanos, reduciéndolos a personajes infantilizados y desexualizados, haciendo eco de lo que decía Dinklage. Pero Disney, digamos, salió a decir que estaban en un proceso de consultas con la comunidad del enanismo que sería dignamente representada. Es decir, no dijeron nada, pero lo dijeron con toda corrección política, y muy rápidamente fue filtrado un still de la película que para ese entonces ya estaba siendo filmada en Londres, en donde se veían 7 personajes de distintos géneros, de distintos orígenes étnicos, solo uno de los cuales era enano. Y entonces, pues ahí armó el pandemonium en redes sociales, porque entonces el ala conservadora salió a decir: ¡qué barbaridad! Claro, están ahora suplantando a los enanos, que son el canon absoluto de Blancanieves, para, claro, con una agenda woke, hacer que sea una representación multiculti, de todos los géneros, de la diversidad, la que está violando el espíritu original de Blancanieves. Lo cual, pues también es un poco absurdo. Porque, y justamente ahí viene la historia a la que quiero apelar. La primera versión publicada de Blancanieves es del siglo XIX, es de los hermanos Grimm y tiene no una madrastra malvada, sino una madre malvada. Pero versiones de Blancanieves, pues hay más de 50. Y todas esas versiones de Blancanieves abrevan de una tradición oral muy anterior a los hermanos Grimm y muy anterior al siglo XIX. Se dice que las primeras versiones de historias parecidas a Blancanieves en tradiciones orales se remontan al siglo XVII y han estado circulando por toda Europa. Hay elementos parecidos a Blancanieves en muchos cuentos populares españoles, franceses, italianos, rusos, belgas, holandeses, alemanes. Y eso tiene toda la lógica. ¿Por qué? Primero, porque la gente viaja y cuando viaja lleva sus historias consigo. Segundo, porque las tradiciones orales se van modificando con cada persona que hace suya la historia. Yo he leído a lo mejor unas 5 o 6 versiones de Blancanieves. Les recomiendo una que está recogida en un extraordinario compendio de cuentos populares italianos que hizo nada más y nada menos que Italo Calvino bajo el nombre de Giricocola. Y en Giricocola, que tiene exactamente la misma trama de Blancanieves, no hay espejo y no hay enanos, hay la luna. La luna, en el folclore italiano, era la que por una parte le decía a la madrastra de Blancanieves, porque aquí sí es madrastra, que era menos hermosa que Blancanieves, y luego la acogía cuando su madre la expulsaba al bosque para que fuera, su madrastra la expulsaba al bosque para que fuera asesinada. Era la luna la que le abría su palacio y la ocultaba, hasta que la madrastra malvada la envenenaba. Por cierto, no con una manzana, sino con un vestido. Porque historias de Blancanieves hay con manzana, con peineta, con alfileres, con vestido, con medias, hay con luna, con bandidos, con enanos. Hay muchas versiones de este mito. Si alguna es canon, pero me costaría trabajo postular en algo que proviene de la tradición oral, un canon, justo su virtud es que se va moviendo, pero si alguna es canon, pues es la primera versión de los hermanos Grimm con la madre asesina. Ok, los Grimm se corrigieron a sí mismos, entonces es la segunda versión de los hermanos Grimm con la madrastra malvada. Pero a ver, ahí hay muchas cosas que no se ven en ninguna versión cinematográfica. En la versión de los hermanos Grimm, Blancanieves es tan tarada que sucumbe al juego de la madrastra malvada disfrazada de bruja, no una, no 2, sino 3 veces. Primero,
le va a vender horquillas y la mensa se pone las horquillas y queda dormida. Y ahí la van a despertar los enanos sacándole las horquillas. Luego le pone una peineta disfrazada de otra vendedora ambulante, digamos. Es casi una historia contra el ambulantaje, la Blancanieves de los hermanos Grimm, y ahí van los enanos a quitarle la peineta. Por cierto, la luna hace exactamente lo mismo en Jericocola, que es del folclore siciliano y que recoge Calvino. Y la manzana, pues es la tercera, es la vencida. Entonces, bueno, pues cuando uno se escandaliza porque los enanos son canon, pues los enanos son canon en la película de Walt Disney, que ni siquiera es la primera versión cinematográfica de Blancanieves. Versiones cinematográficas de Blancanieves hay desde 1916. Desde el cine mudo hay versiones cinematográficas de Blancanieves. Entonces, ¿qué tanto canon es el canon? Pero bueno, lo mejor de toda esta historia es que la defensa que estoy haciendo es una defensa completamente innecesaria, porque los bandidos de la diversidad étnica y sexual que aparecen en Blancanieves no sustituyen a los enanos, salían además de los enanos. La idea de un grupo de bandidos es una idea que está en varias de las versiones de Blancanieves, recogidas ya por escrito en distintas tradiciones, y en algunas coexisten con los enanos y en otras no coexisten con los enanos. ¿Qué creen? En esta Blancanieves coexisten con los enanos. Y lo que hizo Disney con el problema de los enanos, y ahí hay que hacer un reconocimiento a Erin Cressida White, que es la guionista de películas de vuelos tan altos como La Secretaria o como Fair, esta película inspirada por la figura de Diane Arbus. Bueno, pues es hacer que no sean enanos. Esta historia de Blancanieves tiene un enano como parte de la banda de forajidos y tiene 7 gnomos que tienen el mismo nombre de los gnomos, de los enanos, perdón, que aparecen en la Blancanieves animada, pero no solo en ningún momento se les menciona como enanos, sino el guión se esfuerza por decir en reiteradas ocasiones que ellos no son humanos. Estos personajes, Doc, Tontín, Estornudo, Gruñón, se la pasan todo el tiempo diciendo Blancanieves es una humana, ustedes los humanos, tú que ya te enamoraste de un humano. Es decir, todo el tiempo están recalcando cómo ellos no son humanos. Y si no son humanos, no son enanos, son gnomos. Están hechos con CGI, están hechos con animación por computadora. Ahora, regresando a la polémica, eso también escandalizó a la comunidad del enanismo en aquel momento y los hizo enojarse no solo con Disney, sino con Peter Dinklage, porque entonces Peter Dinklage era culpable en su discurso de defensa de representaciones de los enanos que no los infantilicen y los desexualicen, era culpable de haber desincentivado que se abrieran fuentes de trabajo actoral en el cine para los enanos. Y Disney estaba discriminando a los enanos al no confiarles el papel de los 7 enanos, lo cual hace que en ese tema en particular, pues Disney estuviera jodido en cualquier circunstancia. Es decir, si conservaba a los 7 enanos como enanos y confiaba el papel actores que padecieran enanismo, bueno, pues en ese caso los estaba estigmatizando. Y si no conservaba a los 7 enanos, entonces les estaba quitando fuentes de trabajo y de representación. ¿Había una solución real a ese problema? Pues visiblemente no. Se ve que Disney hizo lo que mejor pudo y creo que no fue una mala solución, que es convertir a los 7 compañeros de Blancanieves en gnomos y incluir en la banda de forajidos, que ahorita les cuento a qué santo viene la banda de forajidos, a un enano que, por cierto, es un enano a lo Peter Dinklage, es un enano guapo que sale con novia guapa, negra para mayores señas, como parte de esta banda de bandidos. Y los 7 gnomos en este caso siguen siendo de estatura pequeña, siguen siendo bastante infantilizados, pero pues como no son humanos tampoco se puede reprochar que se les desexualice, porque así que yo sea un experto en la reproducción de los gnomos no soy, pero se me hace
que no es sexuada. Me parece en todo caso menos susceptible de conflicto que lo que se hizo en una película bastante mala, que si no la han visto, no la vean, que es Blancanieves y el Cazador, una película del año 2012, en donde lo que se hizo fue invitar a grandes actores como Bob Hoskins o como Toby Jones a que prestaran su rostro a unas criaturas creadas con efectos especiales, en donde finalmente se estaba usando actores de tamaño normal y que no tenían ningún padecimiento genético a pasar por enanos a partir de una manipulación de efectos especiales, cosa que pues, podría yo entender un poco más que enojara a una cierta comunidad. Bueno, ya teníamos ahí dos motivos de conflicto para esta Blancanieves. El origen étnico de Rachel Zegler, por una parte, y en segundo lugar, el asunto de enanos no enanos. Pero total, se filma Blancanieves, ahí va más o menos el asunto, y entonces estalla el conflicto en Gaza. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Gaza con una historia que es eminentemente europea y que está ambientada en la Edad Media? Pues no debería de tener que ver nada, pero las actrices protagonistas de la película son muy sonoras, porque Gal Gadot, que es la actriz a la que conocemos por La Mujer Maravilla, es israelí y fue integrante, como muchas mujeres israelíes, de las Fuerzas Armadas israelíes. Y en el conflicto que se vive actualmente en Gaza, ha sido una defensora a ultranza, una defensora muy vocal de su lado, de Israel, y de las políticas del gobierno israelí. Bueno, pequeño problema. Rachel Zegler, la actriz que encarna a Blancanieves, es una acendrada defensora de la causa contraria. Es una acendrada defensora de la idea de una Palestina libre y culpa al ejército israelí y al Estado israelí de lo que se vive hoy en la franja de Gaza. No me voy a poner a discutir las opiniones políticas de Rachel Zegler ni de Gal Gadot en este momento, porque tengo un tema de discusión acaso más interesante en lo que toca a la película, que es la necesidad particularmente de Rachel Zegler de hacer de la promoción de la película una ventana para hablar del asunto. Ya la película estaba suficientemente emproblemada por el origen étnico de su protagonista y tenía a la derecha encima, y Disney, diré valerosamente, se había comprometido con ella. Ya la película estaba suficientemente problemada por el asunto de los enanos, y ahí sí Disney había manejado el asunto con las patas, para ser franco, pero bueno, ahí estaba más o menos parapetado. Tenemos estos enanos que no son enanos y no son gnomos, tenemos esta banda de forajidos en donde tenemos un enano y es un enano guapo con novia, ahí estaba más o menos medio resuelto el asunto. Y entonces, pues por si le faltaran problemas a la película, sale Rachel Zegler, su protagonista, a tuitear el día que lanza el tráiler. El copy que acompañaba el tráiler era: y recuerden, viva Palestina libre, lo cual es un sentimiento muy encomiable, pero no muy útil para promover una película que de por sí ya tiene los ojos de la derecha puestos encima en un momento de extraordinaria polarización política. Se la acabaron en redes sociales y eso contribuyó al clima de la elección recentísima en que salió presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Y entonces gana Donald Trump y el mismo día de la victoria de Donald Trump, Rachel Zegler tuitea maldiciendo no solo a Donald Trump, no solo a sus simpatizantes, sino a todos aquellos que hayan votado por él, prodigándoles un sonoro fuck you, haciendo eso con el público que pues potencialmente podía comprar boletos para la Blancanieves, que era su lanzamiento estelar. Diré que las ideas políticas de Rachel Zegler me son mucho más simpáticas que las de Carla Sofía Gascón, pero se ve que fueron a la misma escuela de comunicación. Es decir, pues ninguna de las dos es muy hábil a la hora de concitar el favor del público para promover una película. Bueno, se armó la de Cristo Rey otra vez en redes sociales.
Y terminó Rachel Zegler teniendo que decir que sus emociones se habían apoderado de ella y había cometido un dislate terrible. Bueno, a partir de esto, y ya no hay otra manera de hacerlo, pues toda la promoción de Blancanieves se volvió un cagadero, porque por otra parte, Gal Gadot pues siguió asistiendo a ceremonias y reivindicando la agenda israelí en el conflicto en Medio Oriente sin demasiados matices ni ambajes. Entonces lo que teníamos era una película muy perseguida por la derecha porque se le acusaba de tener una agenda woke y de estar violando el espíritu de la cosa. Al mismo tiempo, no del todo respaldada por la izquierda, que la acusaba de no representar adecuadamente a la comunidad del enanismo y a sus dos estrellas principales representando causas opuestas en el conflicto más polarizante de nuestros tiempos, una de ellas vinculándolo con la película y haciéndolo de manera muy imprudente, y a la prensa y a la comunidad de redes sociales, pues francamente, frotándose las manos. Es decir, ¿por qué? Pues porque eso genera clics, porque todo el escándalo en torno a Blancanieves ha generado clics. Y entonces lo que tenemos es a muchos medios de comunicación, entre ellos el New York Post de manera muy destacada, pero también todos los tabloides y toda la prensa amarillista y del corazón, pues reportando la debacle de Blancanieves y de toda su promoción. Hubo, reconoceré a todos los involucrados, un gesto útil, que fue que Gal Gadot y Rachel Zegler presentaran juntas, guapas y serenas, el Oscar a mejores efectos especiales en la reciente entrega del Oscar. Eso hizo que bajara un poco la locura, pero también, y entiendo a Disney, pero no abonó, pues Disney decidió que mejor no hacer una premier tradicional con alfombra roja, porque qué tal que se ponían a declarar las actrices cosas que no fueran útiles. Entonces hicieron en Segovia, en el castillo en que de hecho está inspirado el castillo de la Cenicienta, que sirve de logo a la compañía Disney, una premier sin alfombra roja. También hicieron en el Teatro El Capitán en Los Ángeles, en donde normalmente hacen sus premiers, una premier sin alfombra roja. Y en Londres, que fue donde se filmó la película, pues de plano ya mejor no hicieron premier. Entonces teníamos a toda la prensa diciendo, no, pues claro, no hacen premier porque están convencidos de que va a ser un fracaso la película. Bueno, a todo esto yo debo decir una cosa importante. A mí no me gustan las películas de Walt Disney. Me gustan las películas de Pixar mucho, pero las películas de Disney de animación tradicional, así como de las princesas, me dan bastante flojera. Pero era demasiado irresistible para la pinche complejidad del tema de Blancanieves. Entonces, disciplinadísimamente, el fin de semana pasado, compré mis boletos y llegué a una sala de cine a ver Blancanieves. Primera sorpresa, sala llena, completamente llena, de gente contenta de estar viendo la película. Segunda sorpresa, es una buena película. Es una película política y culturalmente compleja que sale bien librada de todos sus problemas y que solo acusa un vicio que, sin embargo, es inevitable. Bueno, primero, ¿cómo resuelven el asunto de que tenga la piel más o menos como de mi color, pero se llame Blancanieves? Pues muy fácil, porque nació en una tormenta de nieve. Y en conmemoración de esa tormenta de nieve le pusieron Blancanieves. Y pues no estará pegada al canon, pero ¿a poco ustedes tienen razones más sólidas para llamarse como se llaman? Pues uno se llama como se llama porque a sus papás les dio la gana ponerle como les dio la gana, y a esta le pusieron Blancanieves por una tormenta de nieve y se acabó el problema, y me parece que está bien resuelto. Bueno, a partir de ahí venía un problema a resolver del que nadie hablaba, que es que Blancanieves, en el cuento, digamos, recogido por los hermanos Grimm, es
pues francamente tarada. Es decir, se la compra 3 veces a la madrastra disfrazada de bruja, no aprende, por más que los enanos le dicen, ya no le abras la puerta a nadie, ya no recibas a nadie. Esta sigue devota del shopping, del comercio ambulante y se compra cuanta cosa le lleva a la madrastra. Luego, uno de los escándalos, por cierto, también fue que Rachel Zegler dijo que el príncipe era un poco stalker, que era un poco acosador y que eso lo iban a remediar. A ver, en la película de Walt Disney original de 1937, el príncipe la ve una vez, canta un dueto con ella, desaparece la mayor parte de la película y luego se la encuentra muerta y la reconoce y le da gusto porque ya cantaron. Ese es el gran comportamiento stalker que tiene el príncipe en la película de 1937. Diré algo, yo agradezco que suceda en ese guión, porque en el cuento de los hermanos Grimm, eso sí ya es francamente delirante, el príncipe no la ha visto nunca. La encuentra en su ataúd de cristal, en donde se ve tan preciosa y tan muerta, velada por los enanos, y entonces les dice a los enanos, oigan, esta mujer es francamente muy hermosa, pues regálenmela, ¿no? Los enanos dicen que no una vez, pero luego ya les llora tan bonito el príncipe que se la entregan, pues supongo que para que practique actos de necrofilia. Eso es lo que debe querer hacer el príncipe en el cuento de los hermanos Grimm. Me parece mucho mejor solución, francamente, lo del beso que la devuelve a la vida y que el beso se lo dé un conocido, no un señor que pasaba por ahí. Entonces, eso es lo que Rachel Zegler decía del comportamiento stalker. Pero aún así, en la película de 1937 hay un problema con eso. No es francamente tarada, como lo es en el cuento de los hermanos Grimm, pero sí es un poco pasiva y sí está un poco, digamos, pues decidida a ser explotada por el patriarcado. Es decir, pues ella llega básicamente de trabajadora del hogar de los enanos y la tienen ahí cocinando y haciendo camas y lavando trastes. Por cierto, en el cuento de los hermanos Grimm también sucede así. Y luego, pues ella lo que le venden compra, donde la mandan va. O sea, muy brillante. No es Blancanieves en la versión de 1937 y ni siquiera es muy tarada como el cuento de los Grimm. Es casi un vehículo para la acción narrativa. Está mucho mejor escrito en esta versión, que lo que veamos es a una Blancanieves que ve el reino secuestrado por su madrastra, que se ha deshecho de su padre, y que a partir de eso decide que va a hacer, pues digamos, la revolución y va a reinstaurar los valores democráticos. Y eso es quizás lo más genial, pero también lo más peligroso de la película. En la película, Blancanieves se vuelve, pues digamos, la líder que necesita la oposición de Estados Unidos y la reina malvada se vuelve un poco Donald Trump. Es decir, es alguien que no está a favor de la solidaridad, no está a favor del altruismo, no está a favor de la diversidad y tiene Blancanieves que llegar a recordar los valores democráticos. Es una película hecha con una agenda política y justamente para tener la agenda política que se necesita, pues lo que hacen es que no haya príncipe encantador, sino lo que hay en lugar de príncipe encantador es un forajido, que es el jefe de la banda de forajidos a la que pertenece el enano, que como un par, digamos, la ayuda a reconquistar el reino, idea que no es muy original, pertenece de hecho a Blancanieves y el Cazador, esta nueva versión que se hizo en 2012, pero que está mucho mejor ejecutada ahí. ¿Qué es lo que no hace una buena película de Blancanieves? Lo que no hace una buena película es que todos los problemas se ven un poco atendidos con calzador. Es decir, aquí hace falta un enano, aquí hace falta una negra, aquí hace falta una agenda política y termina siendo poco orgánico. Termina siendo poco orgánico que pongan a todas las mujeres al frente cuando ella va a militar. Pero me parece un problema menor en una película que hubiera podido ser un desastre y me parece sobre todo que nos recuerda una cosa. Hay una versión extraordinaria de Blancanieves, muda en blanco y negro con Pablo Berger como si fuera una película expresionista. Hay toda suerte de versiones de Blancanieves. Esta es una más. No hay canon. Los cuentos de hadas son una materia viva que se va modificando con la tradición y tan válida es esta Blancanieves como la de Pablo Berger como Coal Black and the Seven Dwarfs.
Hasta aquí Blancanieves, soy Nicolás Alvarado, me da muchísimo gusto haber podido compartir con ustedes pues este viaje por los avatares de Blancanieves y que nos hayan acompañado en La Pinche Complejidad, que es una producción de El Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar donde acostumbren escuchar podcasts. A mí me pueden encontrar en Nicolás Alvarado Lector, tanto en Instagram como en Threads. Una sola crítica concederé y sí me sumaré a uno de los mames de internet. Qué mal peinado trae Rachel Zegler en la película. Hasta la próxima.